da mucho gusto estar ahora sí que al aire con ustedes. ¿Cómo te sientes, Toño? Toño, ya soy Toño, no, perdón. No, muy bien, muchas gracias. Pues aquí estamos. Sabemos que ahorita las condiciones del país por la pandemia no nos da oportunidad de hacer esta plática de forma presencial, pero aquí estamos de forma virtual. No hay que dejar de estudiar, y más ahora que se viene el 2021, y pues aquí estamos para platicar de las reformas que se vienen. Es Jorge, digo, la verdad, como dice Jorge, estamos en una nueva etapa de nuestras vidas. Nos vamos a tener que acostumbrar a estos cambios. Anteriormente las pláticas todas eran presenciales, estábamos en el salón de algún hotel, de algún lugar de eventos, y bueno, ahí donde dábamos las conferencias. Aunque ya tenía rato que no dábamos este tipo de pláticas, dado que las reformas fiscales de años anteriores no habían sido tan importantes como para convocarlos, invitarlos a una tradicional plática de reformas fiscales, y hacíamos el boletín. Pero bueno, esta reforma sí merece ser comentada directamente y en vivo. Yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a estar haciendo este tipo de eventos vía remota, y ya tendremos otras oportunidades precisamente de platicar en forma personal. Pero mientras nos acostumbraremos y seguiremos las recomendaciones de sana distancia y preventivas, pues, para evitar mayores problemas y contagios, y sobre todo las saturaciones en hospitales y demás. En fin, me gustaría pedirle aquí a nuestro floor manager que nos haga favor de compartir la pantalla, porque vamos a dar inicio a la plática de reformas fiscales, las cuales estarán vigentes a partir del próximo año 2021. Y estas reformas están hechas bajo un contexto, un marco completamente atípico, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Pues ahora sí que se ha repetido muchas veces la pandemia, la crisis económica y bueno, la falta de apoyo por parte del gobierno federal a los empresarios, ¿no? Que sí piden que se apoye a los empleados, no obligándolos a ir a trabajar, pero tampoco se permite o sugieren que no se les baje el sueldo y que haya despidos masivos. O sea, sí piden un esfuerzo y un sacrificio por parte de los empresarios, pero no apoyan a los empresarios, lo cual eso es una falta de ética, es una falta de moral, pedir a los empresarios que hagan esfuerzos, que hagan sacrificios, y sin embargo la autoridad no ofrece ningún apoyo, ningún sacrificio, y pues eso no es propio de un estadista. En fin, vamos a entrar en materia de esta plática, y ahí estábamos bien en los indicadores económicos. Ya lo podemos poner en el modo de presentación, por favor. Bueno, básicamente es importante tomar en cuenta que estas reformas fiscales o el paquete económico de la Federación se hizo tomando en cuenta los siguientes indicadores económicos, que son los que tenemos ahí en la pantalla. Ellos estimaron un crecimiento de un 3.6 a un 5.6%, lo cual es muy bueno. Deseamos que así se haga. Lo vemos difícil. Con las medidas económicas que se han tomado, creo que es difícil que se haga, pero deseamos que sí se cumpla, deseamos que sí se haga, pero lo vemos difícil por las medidas que el gobierno está tomando, y difícilmente vamos a tener un crecimiento de esta manera. Ahora, también hay que tomar en cuenta que si estamos partiendo de un decrecimiento económico por la pandemia y por las malas decisiones gubernamentales, hemos decrecido. Entonces, cualquier pequeño crecimiento sí se va a ver reflejado, sí se va a ver impactado. Sin embargo, vemos que como están las cosas, difícilmente se van a tener un crecimiento óptimo. Esperemos que se tomen decisiones más adecuadas que realmente nos permitan tener estos objetivos. Consideran una inflación del 3%, lo cual pues es relativo, pues ya sabemos que eso está un poquito maquillado, manejado, desde la canasta básica que manejan, pues también está un poquito maquillado, pero bueno, es un 3%, es bajo, ya estamos acostumbrados a la inflación de un solo dígito, esperamos que no suba tanto en términos reales, no en términos oficiales.
El tipo de cambio que ellos consideraron para su presupuesto fluctúa de 22 pesos con 10 centavos a 22 pesos con 90 centavos, ¿no? Aquí también es un tema muy que nos llama la atención, pues básicamente con la economía nacional como está y la debilidad de nuestra economía, pues llama la atención que no haya habido devaluación. Y no es que el peso esté fuerte, sino lo que pasa es que el dólar también está débil, ¿no? También allá también tienen a su presidente, ¿verdad? No hablemos, no le pongamos un adjetivo calificativo, tiene su presidente y también eso no les ha ayudado mucho. Les ha ayudado en unas cosas, en otras no. Bueno, en cuanto a los ingresos petroleros, ellos estimaron un precio de $42 con 10 centavos por barril de petróleo. Los CETES, a 28 días, que es la tasa sobre la cual el gobierno se financia internamente, el 4%, y el total de ingresos fiscales, no fiscales, productos, y todo tipo de recursos o de ingresos que va a obtener el fisco federal se estima en 6.295.736.2 millones de pesos. O sea, 6 millones de millones, ¿de acuerdo? Ingresos totales, eso yo nunca los he visto juntos, no sé si alguien del público lo haya visto. Bueno, son cifras millonarias. Que si se las enseñamos a nuestro vecino del norte, pues tampoco. Eso, California, el estado de California no sé. Pero bueno, en fin, lo que llama la atención es que en el presupuesto del 2000, comparamos el presupuesto 2020 con el presupuesto del 2021, tenemos una disminución del 3%. Yo creo que están considerando precisamente pues, la caída del Producto Interno Bruto, la actividad económica, la pandemia, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, esperemos que sea mejor, que sea mayor. Pero bueno, también está considerado dentro de los indicadores económicos los efectos de la contingencia sanitaria y bueno, pues todo eso nos perjudica, ¿no? Bien, aquí a continuación tenemos una lámina en donde estamos presentando una comparativa de el presupuesto de ingresos del 2020 con 2021, la siguiente lámina. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que sí, el impuesto sobre la renta aumentó ligeramente el 3%, sin embargo en IVA y el IEPS baja al 2.9 y el 5. Y también 2.9 en IVA y IEPS. Llama la atención que esté sucediendo esto, sobre todo en el tema del IVA. Sí, llama la atención porque en teoría, bueno, ya se pretende, pues ahora sí poner en regla a todas aquellas personas que usan plataformas digitales y pues donde va a haber más recaudación, retención y entero del IVA. El impuesto de la renta no nos llama tanto la atención porque, bueno, todas las reformas que se han estado dando últimamente, pues es para eficientar la recaudación. Entonces, en ese tema no se nos hace raro. Lo que se nos hace raro es el IVA, ¿por qué baja? Siendo que el IVA, pues ahora sí que se recauda solo, ¿no? No tiene que invertirle tanto la autoridad para recaudar. En pocas palabras, lo que nos está diciendo Jorge es que, si bien es cierto, no están aumentando impuestos, están legislando o regulando una actividad económica que, estrictamente hablando, sí debería de pagar impuestos, pero como es poco fiscalizable, pues simplemente no están pagando. Es decir, las empresas de tecnología que prestan servicios o venden bienes a través de las plataformas digitales o los prestadores de servicios, los operadores de Uber, bueno, no vamos a decir comerciales, cuando estamos en televisión podemos decir lo que queramos, además que eso, aquí nadie nos cobra nada, ¿no? Nadie nos penaliza, pero bueno, Uber y todos esos prestadores de servicios que a través de las plataformas digitales tienen que generar ingresos, pues deben de pagar IVA y deben de pagar impuesto sobre la renta también. Entonces, pero la mayor recaudación que se prevé en este tipo de medidas que están regulando es en el IVA. Sin embargo, está bajando de acuerdo con el presupuesto. Está muy raro, pero bueno. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Aquí llama la atención, esta es una imagen que bajamos, que está publicado en el gobierno de México, en donde ellos dicen, mira, ¿cómo vamos a programar el gasto, no? La mayor parte del gasto, y pues ahí nos llama la atención
ese pastel, cómo lo tienen distribuido. Digo, y si se fijan, la mayor parte se va a encaminar a focalizar en seguridad social y salud, ¿sí? Luego, fortalecimiento energético, que también son muchísimos millones de pesos, más de 1.009 millones, 1.009 millones de millones de pesos. Perdón, estoy como los de Morena. Son 1.009 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, es muchísimo dinero, no sé, es un 18, 20%, es como un 18% del gasto programable de 4.600 miles de millones de pesos. Bien, en educación cultura y deporte, 837.000 millones de pesos. Bien, por otro lado, comunicaciones, transportes, infraestructura, ahí seguramente estamos metiendo lo del Tren Maya. Y luego por ahí dice salud para todos. Está raro, está chistoso, porque del otro lado tenemos seguridad social y salud. Yo no sé si esta salud sea diferente, o sea, vayan a hacer algún brindis, ¿verdad? Algo que se le va, pero está repetido, si no, está repetido, ¿verdad? Luego, seguridad y paz, pudiera ser, no sabemos, sí, adelante, estamos en vivo, no pasa nada, hagan sus comentarios sin problema. Seguridad y paz, ¿a qué se referirán? Se referirán a la seguridad, o sea, la Guardia Nacional también es muchísimo dinero, pero aquí lo que me llama la atención y quiero resaltar un poquito son los nombres: seguridad y paz, trabajo y bienestar para todos. Apoyo al campo, bueno, siempre ha habido apoyo al campo, ahí se me hace muy poco apoyo al campo, porque realmente el campo se debe de apoyar muchísimo, porque tenemos una potencia agroalimentaria importantísimo y tenemos muchos pendientes alimentarios de producción aquí en México, y además si tuviésemos excedentes tranquilamente se podrían exportar y generamos muchísima riqueza en México. También fomento económico y medio ambiente, una partida muy pequeña, 75.900 millones, y otra, esos nombres que le encanta al Ejecutivo: gobierno austero y sin corrupción, 73.300 millones. ¿En qué van a gastar eso de que gobierno austero y sin corrupción? O sea, mejor no gasten, ¿verdad? Mejor ahorren. Bien, otro, gobierno de los mexicanos. Buenas tardes. O sea, puros nombres que para mi gusto son nombres populistas, exactamente qué lo van a gastar y demás. No sé, habría que meterse y hacer un análisis de ver qué es lo que realmente quieren hacer. Pero bueno, en fin, aquí lo que les queremos decir es de que tenemos lo siguiente. Los ejes rectores de esta reforma, estos ejes rectores se desprenden de la iniciativa de reformas que presenta el Ejecutivo al Congreso de la Unión, que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y dice que, bueno, que básicamente ellos van a simplificar la administración, van a buscar una simplificación administrativa, seguridad jurídica, no lo veo yo, pero bueno, modernización, gestión tributaria, eficiencia recaudatoria, pudiera ser, evasión y elusión fiscales, pero pues es que ya ellos todo lo ven con el paño de que todo está mal, ¿no? Pero bueno, combate a la corrupción y a la impunidad, según ellos, estos son los ejes rectores, es lo que movió a esta reforma, y bueno, desde nuestro punto de vista, creo que están muy lejos de eso. Pero bueno, ellos dicen que con estas reformas, ¿sí?, no se van a crear nuevos impuestos y van a combatir frontalmente a la corrupción y a la impunidad. Sin embargo, nosotros, o sea, eso es lo que ellos dicen, pero lo que nos llama la atención y que no vemos que lo hagan es, no tiene una reforma fiscal que nos ayude a fomentar la inversión, que nos ayude a fomentar el ahorro, para que si hay ahorro, hay dinero para prestar y para que haya crecimiento a las empresas. Si hay inversión, hay creación de empleos. Si hay creación de empleos, se empieza a normalizar la economía. Debería también a la economía informal incorporarla, darles reglas, facilitarles que se incorporen a la economía formal y paguen impuestos. Ese es un clamor popular. Todos los que estamos en la economía formal pedimos que nos ayuden a que haya más contribuyentes, ¿sí? Disposiciones más justas, simétricas, equitativas, en fin, este tipo de cosas nos ayuda cuando tenemos una legislación más justa
más equilibrada, más simétrica, nos ayuda en todos los ámbitos. ¿Por qué? Vamos a suponer, ¿qué podría ser? Bueno, que nos permitan que deduzcamos todo, o sea, que no pongan límites de deducción de automóviles, de restaurantes, de viajes, no pongas límite, déjalo que todo el mundo deduzca todo. Si tú dejas que todo el mundo deduzca todo, todo el mundo va a pedir facturas. Y entonces todos vamos a deducir, pero todo el mundo va a acumular. Pero eso va a dar una mayor actividad económica, va a acabar con la informalidad, con el pago en efectivo, ese tipo de cosas. Y es más, otra forma por ejemplo, una medida para fomentar la inversión, pues es bajar las tasas de impuestos. Hazte una tasa de impuestos más competitiva a nivel internacional. Eso te va a traer inversión. O sea, de por sí México tiene una ubicación geográfica inmejorable, envidiable. O sea, cerca de Dios y de Estados Unidos, punto, así de fácil. Somos un país bendito, geográficamente hablando. El problema que tenemos mexicanos. Pero bueno, revueltito, vemos que ya promediando, no somos tan mal país, al contrario, México es un país muy atractivo para la inversión extranjera, repito, por la ubicación geográfica, por los precios de mano de obra y por la calidad de la mano de obra. México tiene a nivel internacional una calidad reconocida de la mano de obra, eso hay que explotarlo. Y si aparte bajas las tasas de interés, les da seguridad, las tasas de impuestos, les da seguridad, o sea, olvídate, hay un verdadero crecimiento y hay un verdadero beneficio para toda la gente, no nada más para los empresarios, para todos los empleados mejores pagados, más empleados y mejor pagados. ¿Quién no quiere eso? No queremos que le estén dando dádivas a la gente, no queremos que estén dando limosna, no queremos que estén comprando votos, no queremos que le estén rompiendo, estén acabando con la economía para que haya más pobres y que dependan del gobierno para que le esté dando dinero. No queremos eso. Queremos disposiciones más justas, simétricas, equilibradas. Eso va a hacer que crezcamos como país. No quiero politizar eso, pero no veo otra forma de decir lo que estamos viendo, lo que estamos sufriendo. El año que entra es un año muy difícil, no sabemos qué va a pasar, los que prepararnos, tenemos que ayudarnos. También es otra cosa que yo creo que vale la pena tomar en cuenta, que como personas de empresa, que nos ayudemos a nosotros mismos. Que empecemos en nuestro entorno, en nuestra región, o sea, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, antes de pensar en un proveedor de cualquier naturaleza, de bienes servicios, pensemos inmediatamente las personas más cercanas de nuestro entorno, porque en la medida que nuestro entorno esté bien, nuestra comunidad, nuestra sociedad va a estar bien. Esto es algo que yo creo que nos ha faltado un poquito unirnos como mexicanos. De hecho, ahí una iniciativa que tuvimos aquí en Frappé Consultores fue crear una red de negocios, hice una serie de invitaciones a clientes y amigos, y la respuesta, o sea, a la mayoría de la gente sonó muy bien, les gustó la idea, sin embargo, ya no hubo seguimiento, ya no mandaron la información, los formatos, ya no se sumaron al proyecto. Sin embargo, la idea está ahí y pues el que quiera más información, por favor, contáctenos y los canalizamos para tratar de hacer una red de negocios, gente conocida y recomendada. Ya entrando en materia específica de las reformas, aunque no es una reforma fiscal, es más laboral, pero sí pues tiene que ver con el Seguro Social, con el Infonavit, con el la renta. Era una reforma integral que estaban haciendo básicamente a la ley del trabajo, el Seguro Social, Infonavit y la ley del impuesto a la renta, hasta la deriva. 5 leyes laborales y fiscales involucradas para tratar de combatir a las outsourcing ilegales. Y le vamos a hacer la aclaración, outsourcing ilegales, subrayado con letras rojas, porque es importante distinguir entre outsourcing legales e ilegales. ¿Por qué se ha satanizado tanto el outsourcing? Pues porque hay una serie de empresas que han estado haciendo un uso abusivo de las outsourcing, porque se clavan el IVA, se clavan en las retenciones, el seguro social, no pagan las cosas como debe ser,
O sea, no es que el outsourcing o el suministro de personal esté prohibido. Es perfectamente legal, es perfectamente válido, porque hasta ahorita no hay una ley que así lo disponga. Simplemente se ha satanizado por parte de las autoridades por el abuso que se ha hecho de algunas empresas que sí, ciertamente, la mayoría ha estado usando. Bueno, se ha tratado de regular de diferentes maneras, que el aplicativo de nóminas, que para que puedas verificar que tu proveedor de servicio personal te está, sí está pagando los impuestos a cabalidad, que está teniendo nóminas, que te da el IVA, que te da las retenciones, chalala, chalala, y hasta un aplicativo de nóminas que nunca funcionó. No nos pusimos de acuerdo. Entonces, después, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a retenerles el 6% con eso. Pues es que tampoco con eso lo están combatiendo. Y aparte de que estuvo pésimamente redactado esa disposición que empezó su vigencia en 2020, creó confusión en la interpretación, estaba mal redactado, no sabíamos si se refería a unos servicios, a otros, a todos, en fin, en algunos casos seguimos, a mí reténme, yo no tengo problema, si me quieres retener, reténme, ante la duda, reténme, yo no tengo problema, el IVA que tú me retengas es el IVA que voy a dejar de pagar, porque yo sí pago IVA. Y en cambio, las personas a las que iba dirigida esa reforma decían, no, 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 es que yo no te voy a facturar eso, yo te facturo otra cosa. No, factures otra cosa, no hagas cosas buenas que parezcan malas, o malas que parezcan buenas, más bien, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Entonces, ese tipo de cosas tuvimos que batallar en el transcurso del año, esta gente nunca se dejó retener. ¿Por qué? Pues es parte de su negocio, hace cuenta que le quitas el 6%. Pero bueno, lo que les quiero decir es que esta reforma, por jalones y estirones, tanto del gobierno como la iniciativa privada, pero no la iniciativa privada de aquí, sino la iniciativa privada que viene de Estados Unidos, porque la mayoría de las empresas transnacionales que están en nuestro país, que son empresas AAA muy grandes, con miles de trabajadores cada una de ellas no hacen nóminas, ellas dicen, yo no me dedico a hacer nóminas, eso que me lo haga un experto, yo me dedico a hacer cables, arneses, autos, porque la nómina me la maneja un experto en nóminas, yo no me dedico a eso, porque ciertamente el manejo de la nómina no está fácil como comprar un software y cargarlo y ya sale solo. Involucra muchísimas leyes, ya lo dijimos. Involucra la ley del IVA, perdón, en este caso, involucra impuesto sobre la renta, seguro social, Infonavit, SAT, y la ley federal del trabajo. Son muchísimas disposiciones que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un adecuado manejo de las nóminas. ¿No? Tenemos un experto, entonces lo haga alguien que sabe. Si tenemos a alguien y después se va para reemplazar. Entonces, sí es importante contar con una empresa que maquile, que suministre personal para el manejo de las nóminas, pero que sea legal, que sea derecho. No nos metamos en problemas. Porque sí van a venir fiscalizaciones muy fuertes, tanto de la, ¿cómo se llama? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como Seguro Social Infonavit, y todo el curso de información que traen toda esta gente, pues ya va a estar más difícil. Pero esto, el debate se va a posponer hasta febrero del año que entra para ver si entra en vigor. Bien. Tenemos, a continuación, vamos a hablar de lo que es la Ley de Ingresos de la Federación. Vamos a pedir a Jorge. Déjame hablar. Muy bien. Ahora sí, ya vamos a entrar de lleno a lo que son las reformas y vamos a empezar por los estímulos fiscales, que estos se publican cada año de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación y que no hubo muchos cambios. Digo, todos los mismos estímulos continúan para este año. Vamos a empezar con la tasa de recargos por prórroga, que van a quedar el 0.98. Cuando se pidan parcialidades, pagos en parcialidades, si es hasta 12 meses, bueno, la tasa va a ser del 1.23%. De 12 a 24 meses, la tasa será de 1.53%. Y para las parcialidades mayores a 24 meses, van a ser del 0.82%. Cabe mencionar que estas tasas ya tienen incluido la actualización y los regionales. En cuanto a condonación de multas, sigue el mismo porcentaje de condonación de multas del 50%, siempre y cuando no sean multas aplicadas a cantidades a pagar. Por ejemplo,
Si son relacionadas con los avisos del RFC, por falta de presentación de declaraciones, y falta de pagos provisionales. En este caso sí aplicarán el 50% de las multas. En donde si no, no se van a condonar es cuando se identifiquen pérdidas por declarar pérdidas fiscales en exceso. En ese caso no, no se aplicará la condonación del 50%. Siguen los estímulos fiscales del acreditamiento del ISR contra el IEPS, por la adquisición de diésel o biodiesel para su consumo final. Este acreditamiento es para cuando las personas, actividades empresariales, se dediquen o utilicen el diésel o biodiesel para su maquinaria, siempre y cuando no rebasen 60 millones de pesos en el ingreso, en el ejercicio anterior. También sigue el acreditamiento del ISR contra, perdón, me sacaron la navaja. Sigue el acreditamiento del IEPS para el ISR para los que utilicen diésel para uso automotriz. El 50% de acreditamiento de las cuotas pagadas en peajes para todos aquellos contribuyentes que se dediquen al transporte terrestre de materiales. Y hay una deducción adicional del 8% en el costo de los libros para aquellas personas que se dediquen a lo que es ¿el nombre? Libros, ajá. Para los editores, para los editores de revistas, libros. En cuanto al impuesto de la renta, una de las reformas que se han estado dando, que ya a principios del 2021. Yo me gustaría regresar un poquito a los estímulos fiscales, no es nada más para hacer la aclaración. Lo que pasa es que tradicionalmente los estímulos fiscales, antes en la ley del impuesto de la renta decía que no se consideraban ingresos acumulables los que provenieran de estímulos fiscales. Eso durante muchos años estuvo en la ley. Obviamente cualquier ingreso proveniera de un estímulo fiscal, pues no se acumulaba. Después desapareció eso y la gente pues tenía duda, oye, ¿y si se acumula o no se acumula? Muy fácil. Si en el decreto donde se expide el estímulo dice que es acumulable, dice que no es acumulable, no es acumulable. Si no dice otra cosa, es un ingreso y pues se graba. Así es, así de fácil era la deducción. Si no hay una disposición expresa que diga que el estímulo fiscal de que se trata es acumulable, no es acumulable, en automático se acumula. ¿Sí? Y aquí, en este caso, nos dice que todos los estímulos fiscales son acumulables, menos, ¿cuál es el que no es acumulable? De las revistas. De las revistas. De las revistas es el único estímulo fiscal que no se consideraría ingreso. Básicamente lo que... Nos comentan por ahí que hay una pregunta. Sí, en el acreditamiento que es la acción de diésel, ¿qué pasa con los ingresos de ejercicio inmediato anterior a los 60? No lo puede tomar porque sus ingresos no pueden rebasar esa cantidad, eso dice. El decreto es claro. Ese decreto es para quienes sus ingresos del ejercicio, precisamente del ejercicio inmediato anterior, sean menores a 60 millones. Son mayores. Aquí ya empiezan las reformas en cuanto al ISR. Realmente no hay tanta reforma para el costo de la renta. Lo que sí quitan ya son los programas de escuela-empresa, aquellas que recibían donativos. La exposición de motivos comenta que, bueno, esa opción, esa facilidad, casi nadie la utilizó. Solamente el año pasado una empresa tenía este programa y ya no se renovó. Entonces optan por mejor eliminar
esta opción. Hay varias disposiciones donde mencionan que el destino del patrimonio de las donatarias autorizadas, en dado caso de que lleguen a cancelar la autorización, bueno, tiene que ser donada a otras donatarias autorizadas, no puede ser donado a otro tipo de empresas. Y los gastos no deducibles de estas empresas, bueno, pues se va a considerar un remanente distribuible, es decir, que va a pagar el impuesto por todo ese tipo de gastos que hagan estas empresas. Esta es la reforma que más ha impactado a lo mejor en cuanto al costo de la renta, donde los ingresos asimilados a salarios ya les van a poner un tope. Ya no van a poder tener ingresos mayores a 75 millones de pesos. Si llegan a rebasar esta cantidad, bueno, Sí puede. bueno, sí, pero van a estar topados. O sea, ya el que tenga mayores ingresos a los 75 millones de pesos ya van a tener que tributar de acuerdo al capítulo en donde les corresponda, ya sea que sean honorarios similares funcionales o actividades empresariales. No sé si quiera comentar algo al respecto. Sí, como bien lo dice Jorge, realmente en materia de impuesto sobre la renta, el cambio más significativo es este. Más significativo porque traen una piedrita en el zapato, porque durante muchos años les han pegado con el tema de los ingresos asimilados. A través de una serie de estrategias fiscales hasta cierto punto muy agresivas, le retornaban a los socios de las empresas, funcionarios, algunas personas, una retribución vía asimilados a sueldos, pero realmente en muchos casos, y casos millonarios, lo que hacían era inflar saldos a favor, inventar saldos a favor, subsidio al salario, y para que al momento de hacer el entero de las retenciones, lo acreditaban contra esos saldos, o lo compensaban contra los saldos a favor, o lo acreditaban contra el subsidio al salario. Entonces, bueno, por ahí ya la autoridad se dio cuenta, por ahí seguramente habrán visto pegados en el periódico, en donde el SAT anunciaba que iba a ir sobre los ingresos asimilados, andaban circulando unas listas de personas que habían recibido cantidades millonarias, que eran unas listas del SAT, que los iban a ir a auditar, chalala, chalala. Ha habido invitaciones, ha habido una serie de situaciones en donde el SAT está pretendiendo cobrarle a las personas físicas que recibieron esos ingresos asimilados a sueldos y que la pagadora o la retenedora no enteró el impuesto, queriéndole pasar al contribuyente, qué chistoso, queriéndole cobrar al contribuyente el impuesto que no pagó el retenedor, cosa que legal, estrictamente hablando, no se puede hacer. Una buena defensa, el beneficiario de esos ingresos asimilados no tendría por qué pagar el impuesto porque la ley obliga al pagador a hacer la retención. Es el responsable solidario. Y si él no pagó, no se lo pueden cobrar estrictamente al beneficiario. Entonces, ellos, cuando ante esta situación dicen, bueno, pues cuando alguien gane más de 75 millones de pesos, lo voy a sacar de este régimen de asimilados y lo voy a pasar al capítulo que corresponda, que básicamente es el capítulo segundo, son honorarios, actividades empresariales, es capítulo segundo, y ahí sí el contribuyente eres tú, ahí sí ya no hay retenedor, el que me tiene que pagar eres tú. Entonces, con esto ellos pretenden recaudar lo que no les paguen las otras. Pero pues ya como son, pues seguramente no van a pagar más. Eso, me imagino pues, ¿verdad? Yo no soy asesor de ellos, mucho menos, ni necesitan asesoría de ellos, ellos son bastante agresivos, entonces le van a sacar la vuelta. Pero bueno, esta es una reforma en la que ellos pretenden acorralar a los empresarios que estaban obteniendo este tipo de ingresos, quizás de una manera agresiva, porque si se estaba enterando el impuesto, no hay ningún problema para recibir esos ingresos, siempre y cuando realmente se esté enterando el impuesto, básicamente. Sí, que fue uno de los comentarios en la exposición de motivos, ¿no? Que las empresas retenedoras no estaban enteradas de su impuesto, que era lo que más les estaba pegando. Nosotros conocemos y tenemos clientes que pagan mucho ingreso por asimilado, pero enteran el impuesto. Eso no tiene ningún problema. Eso está bien, sin problema. Listo. Siguiente. Ya nos vamos a brincar a lo que es la ley del impuesto al valor agregado.
Aquí, bueno, nada más se aclara, se hace una aclaración de que los servicios de medicina prestados por las donatarias autorizadas también estarán exentas del IVA. Y también se deroga el segundo párrafo de la fracción del artículo 18 para decir que las ventas de bienes muebles usados, esto es mediante las plataformas, bueno, no estarán grabadas del IVA, ¿no? Ya sabemos que los bienes muebles usados no llevan este impuesto. Sí, habrá que, es que como estaba la disposición al año pasado, había una disposición expresa que decía que excepto por los bienes muebles usados. Este año la quitan. Pues algunas personas decían, bueno, si la quitaron, entonces ¿sí van a estar grabadas? Desde nuestro punto de vista, no. Está la fracción cuarta del artículo 9 de la ley de impuesto al valor agregado que dice que la enajenación de bienes muebles usados está exenta. Y si la vendo en directo, la vendo de forma digital, eso no cambia las cosas. Es una enajenación de un bien mueble usado, enajenado por persona física. Siendo eso, sigue estando exenta. Bien, hay una opción, o sea, bueno, como estamos al inicio, dentro de las reformas fiscales para 2020 fue el regular la forma de pagar el IVA de las empresas de tecnología. Las empresas que prestan servicios o enajenan bienes a través de plataformas digitales, ellas tienen que cobrar el IVA a los usuarios. Y en caso de que haya que actúen como intermediarios entre el comprador, el cliente y el prestador de servicio, tienen que retener el IVA y el impuesto sobre la renta. Entonces, ahí lo que dice la ley del IVA es que si la empresa de tecnología está prestando el servicio a través de un tercero y el tercero cumple por su cuenta las obligaciones de ellos en materia de entero de impuestos y retenciones, puestos a cargo propios y de retenciones, si esta empresa hace cumple esas obligaciones, los libera. Bueno, hay que avisarle al SAT, ese tipo de obligaciones, pero simplemente están dando la opción de que tú cumplas por cuenta propia de tus obligaciones o que si lo haces a través de un tercero, ese tercero cumpla por ti mismo esas obligaciones. ¿Sí? También hay una sanción por incumplimiento en caso de que, por ejemplo, si las empresas de tecnología no pagan sus impuestos debiendo hacerlo, entonces la sanción es que les suspenden los servicios de red pública de comunicación, por lo tanto, no podrán seguir prestando servicios. Esa es la sanción. Y en caso de que persista con el incumplimiento, pues estas personas, estas empresas serán dadas de baja definitivamente de la red, de la lista de proveedores autorizados. Muy bien, pues ahora el Código Fiscal de la Federación, que donde es la mayor parte de las reformas que se dieron, empezando por el artículo 5A, donde ya sabemos que el artículo 5A nos comenta que debe de haber un beneficio fiscal mayor al económico, que es lo que le han llamado la regla antiabuso, por razón de negocios, sí. Debe de haber una razón de negocio en las operaciones. Aquí, bueno, lo que se aclara en esta reforma es que por ahí decía que no iba a tener una consecuencia penal. Bueno, se aclara que lo que es la razón de negocios no va a tener consecuencia penal, pero si esto viene derivado de alguna conducta, alguna infracción, eso sí se va a seguir persiguiendo, ahora sí que de manera penal, ¿no? Si hay alguna simulación de operaciones, comprobantes apócrifos, eso sí se va a seguir persiguiendo de manera penal. Sí, básicamente lo que quisieron aclarar es que ahí en la discusión, así que inició vigencia este año, decía, bueno, si no hay razón de negocio, entonces va a considerar un tema penal. Sí, pero una cosa es que el no contar con una razón de negocios desde el punto de vista fiscal, podríamos tener una razón de negocios, pero para ellos no está libre y otra administración. Dicen, sí, la falta de razón de negocios desde el punto de vista de la autoridad no significa que haya un tema penal,
Sin embargo, si la conducta que tú llevaste a cabo sí está penalizada en el propio código, entonces esto no te libera, o sea, entonces quitaron esa parte. Y lo hicieron con toda la intención, porque dicen, si tú cometiste alguna infracción que sea considerada de evasión fiscal, vamos a castigar aplicando las. Y hablando del tema de la razón de negocios, dicho sea de paso, quiero comentar, o sea, lo que pasa es que dice, a ver, tú me tienes que demostrar que los actos jurídicos o las operaciones que tú se les llevaste a cabo tiene una razón de negocios, o sea, te trajo más ventas, menos costos, mayor penetración del mercado, en fin, tiene que haber una razón de negocios, ¿sí? Y una razón de negocios, y bueno, pues una razón de negocios, pues quiero ahorrar impuestos, ¿verdad? Para la autoridad, ahorrar impuestos, esa no es una razón de negocios. Puede haber un ahorro de impuestos, sí, pero el beneficio económico distinto al ahorro de impuestos tiene que ser mayor al fiscal. Si el fiscal es mayor que el ahorro económico, entonces no es razón de negocios. Yo no entiendo, pero bueno, eso dice la ley. Habrá que, están, desde mi punto de vista, están coartando la libertad que tienen los gobernados de tomar las mejores opciones para llevar a cabo sus actividades y esas opciones en una economía libre de mercado puede ser las que yo quiera, y es única y exclusivamente para ahorrar impuestos dentro de un marco legalmente permitido, no debe haber ningún problema. Pero si el beneficio es solo fiscal, entonces ya no hay razón de negocios. Yo no entiendo. Pues, ¿y cómo lo van a medir también? Entonces, si yo compro un vehículo para reparto, yo voy a tener un beneficio económico, no fiscal, porque no sé si me va a impactar en la renta. Sí, no, porque tienes, o sea, realmente hay muchas cosas que tienen un beneficio, pero no es cuantificable. Muchas veces no lo puedes medir, ¿verdad? El impacto de la publicidad, no necesariamente se refleja inmediatamente, muchas veces hasta largo plazo. Otra de las reformas que se viene es el horario del buzón tributario. Ya van a estandarizar para que el horario sea el horario de la zona centro de México. Ahora sí que, pues, para que todos ahora reciban los mensajes, los correos, y a esas horas van a ser las legales para poder abrir la información o mandar alguna información al SAT. Esto es importante porque las notificaciones surten efecto al momento que la reciben en el buzón tributario, pero puede ser que hay contribuyentes que están en una zona de unos horarios antes o después de la Ciudad de México, y el término podría ser varios. Lo pueden bajar a las 11, lo pueden mandar a las 11 de la noche en el centro de México, y a lo mejor ellos lo reciben una hora después porque están por allá en Mérida, donde el horario es una hora, o por cuántos son, y no, yo lo recibí después, no lo recibí el día 21 de diciembre, lo recibí el 22 de diciembre. Entonces, no, para efectos prácticos y estandarizar es la zona centro. No importa que lo hayas visto allá, réstale o súmale las horas que diferencia que tengas respecto de los horarios de la Ciudad de México, y aquí va a surgir. Se aclara también que en enajenaciones a plazos, cuando se emita un comprobante fiscal simplificado, eso también se considera una enajenación a plazos. Era lo que comentábamos, ¿no? No le hallaba mucho sentido a esta aclaración, pero bueno, ya aclaran que cuando haya un comprobante simplificado, eso se va a considerar una enajenación a plazos, inclusive cuando a un comprobante se le asigna un RTC genérico. Yo creo que esta reforma se la mandaron a hacer. Ya ves que ahorita el Grupo Salinas está el empresario consentido del presidente. Sí, o sea, es que, a ver, suena ilógico pensar que una venta con el público en general se haga en parcialidades. Si es público en general, a ver, no, no te fío, me pagan, ¿verdad? Pero no, realmente todas las personas que compran en abonos facilitos, semanales, que sale carísimo comprar algún bien, sí, son abonos muy baratos, porque les dura toda la vida, ¿no? El otro día fui a sacar dinero ahí de Banco Azteca y un señor de al lado me
estaban entregando, estaba feliz, celebrando que estaba entregando el último bono de la carreola. Ay, la ciudad, ay, qué bien, señor, ya con eso usted terminó de pagar, y todo está en orden, nos felicitamos, fue muy cumplido, muy puntual. ¿Y cómo está el bebé? El bebé soy yo. Ay, no sé, ya es otras cosas, pero bueno, o sea, son abonos muy baratos, pero carísimos, nos acaban pagando todo. Pero bueno, si esas personas no llegaran a pedir una factura con nuevos y demás, pues ya pueden hacer un simplificado y se va a considerar en generaciones de caso. Yo creo que sí pueden mandar a hacer directamente para grupos amigos. Ya las ventas en abonos. Oye, entonces, con la otra. Bien, bueno, aquí sabemos que cuando damos de alta una empresa y el representante legal y demás, se toman una serie de datos biométricos, como son la huella, el iris, el rostro, en fin, y pues básicamente, según ellos mismos, tienen ya más de 100 millones de huellas dactilares, 20 millones de iris, más de 15 millones de rostros. ¿Sí? Entonces, y eso pues está conforme a la tecnología del Instituto Nacional de Estándares, que es lo que dicta cómo se debe hacer ese tipo de registros, ¿verdad? Y entonces lo que va a hacer el SAT va a poder prestar el servicio va a poder prestar el servicio de verificación de identidad de datos, ¿sí? Pero esto va a ser para las empresas que usan firma electrónica avanzada por medio de autentificación o firma de documentos. Va a ser para los notarios, para los bancos, que digan, ¿sabes qué? Va a venir aquí a firmar el señor Jorge Humberto Jorge García y quiero verificar que sea él. Entonces, pueden mandar una solicitud de verificación, el SAT la recibe, hace la búsqueda en sus registros y simplemente va a decir sí o no es la persona que dices. ¿De acuerdo? Esto para no, o sea, no te va a decir, no, mira, es que yo tengo tus datos, no va a intercambiar más información porque, para no poner en riesgo, ¿sí? La identidad o la seguridad de la información. Ya está. O sea, hacer la solicitud, ellos verifican y te responden sí o no. Sí. En el tema de cancelación de certificados digitales, bueno, la adecuación que se hizo en esta ocasión es que las personas que estén identificadas o que estén en los listados del 69B, ya sea por operaciones existentes o por haber transmitido pérdidas fiscales indebidas, pues ya no se les va a poder restringir temporalmente el certificado, sino que ya van a pasar al artículo 17H, donde directamente se va a cancelar. Primero, van a tener oportunidad de que dentro de los 40 días, cuando se les notifique, van a poder presentar sus pruebas mediante reglas que se van a publicar posteriormente, para efectos de que al día siguiente el certificado esté funcionando y la autoridad va a tener 10 días hábiles para responder si realmente el contribuyente desvirtuó esas operaciones o definitivamente se le va a cancelar el certificado. Ese es uno de los cambios en cuanto a este tema que se va a dar. O sea, lo único que hicieron es reubicar las fracciones del 17H bis al 17H. Aquí, bueno, pues se muestra la línea de tiempo de qué es lo que va a pasar con el certificado. A los 40 días tiene la opción del contribuyente, que era lo que ya les comentaba. Al siguiente día que se reciba esta solicitud, el certificado se va a reanudar. Y bueno, si pasan los 40 días y el contribuyente no aclaró, automáticamente se va a cancelar el certificado. A los 10 días, la autoridad va a responder o va a emitir la resolución definitiva de si se desvirtuaron las operaciones o el certificado se cancela. Dentro de las reformas y dentro de la exposición de motivos, comentan que va a empezar a haber más difusión de civismo fiscal. De hecho, en el buzón tributario se van a estar mandando mensajes por parte de la autoridad en cuanto a fechas de vencimiento de los impuestos, consejos sobre tasas, deducciones,
todo ese tipo de cosas. Sabemos que el Código Fiscal de la Federación y la Constitución indica que la autoridad fiscal debe de darle asistencia gratuita al contribuyente. Entonces, bueno, ahorita están tratando con estas nuevas reformas de implementar esta nueva cultura fiscal y enseñarnos a todos que todos debemos de pagar impuestos, ¿no? En cuanto a temas de devoluciones de saldo a favor, se van a estar rechazando estas solicitudes si el contribuyente se encuentra como no localizado o su domicilio también se encuentra como no localizado. Entonces, aquí vale la pena pues siempre estar al pendiente de cómo está nuestro estatus del domicilio fiscal, porque muchas veces va el notificador y no encuentra nadie, no sale nadie y por default pues, le ponen aquí no es. O peor, más grave, ponen que el domicilio pues no cuenta con infraestructura y hasta los listados de 69 no se están publicando. Entonces, sí es bueno estar revisando nuestro estatus del domicilio para ver que no tengamos alguna contingencia con esto, porque inclusive hasta certificados nos pueden cancelar y no podemos facturar. Cabe mencionar que, bueno, esta negativa a la devolución no interrumpe la gestión de cobranza, ¿no? O sea, no es que nos nieguen la devolución o que no nos quieran pagar, solamente que tenemos que, pues ahora sí que corregir la situación de nuestro domicilio y volver a presentar la solicitud de devolución. Nos queda ok, pero bueno, no importa. Realmente, bueno, hay dos nuevos conceptos de responsabilidad solidaria, como en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, y es en el caso de que las sociedades, cuando hay una escisión de sociedades, transmitan pérdidas, partidas, perdón, que no existían. O sea, en pocas palabras, hay algunos casos en que cuando se hacen unas escisiones, se inflan números y demás, y entonces cuando hacen ese tipo de decisiones en donde meten partidas o incorporan partidas que no existían para inflar los estados financieros, sacar algún beneficio fiscal, pues ahí le atribuyen una responsabilidad solidaria a los recursos. Y por otro lado, si hay una empresa residente en México o un establecimiento permanente en México que tenga operaciones con una parte nacional del extranjero, que pueda constituir un establecimiento permanente y no se ostente como tal y no pague los impuestos, la empresa mexicana residente en México o el establecimiento permanente residente en México pagaría los impuestos de manera solidaria. Y otra de las reformas que se está dando, recordemos que el año pasado, en junio, más tarde del 30 de junio, por ahí, se nos solicitó una actualización al RFC de socios y accionistas de nuestras empresas. Pues ahora hay que también dar de alta a la persona que esté dentro del órgano de las empresas, que haga las funciones del socio, que conozca todas las funciones de la empresa, hablando a lo mejor en este caso como un ejemplo del administrador general único. También se debe de informar el RFC y pues estar actualizando estos datos cuando salga este administrador o cuando haya algún cambio de baja y dado de alta, ¿no? Lo que se busca es que la autoridad tenga bien identificados a todas las personas que toman decisiones en las empresas, pues con este aspecto, ¿no? De buscar responsables solidarios y de a quién hacerle la gestión de cobro. Para este caso, bueno, se van a emitir reglas, bueno, estamos esperando a que salga la miscelánea fiscal, porque hay muchas disposiciones donde se aclaran con las reglas de miscelánea. Hay otro aspecto en cuanto a la cancelación del RFC. Hasta ahorita sabemos que últimamente las sociedades solamente se pueden suspender por 2 años y está prorrogable un año más. Hay una opción para hacer la cancelación en el RFC y esta reforma nos muestra ciertos requisitos. Uno de los requisitos para poder hacer esto es no estar sujeto a facultades de comprobación, no tener ningún crédito a cargo del contribuyente
no estar incluidos en los certificados perdón, en los listados de los CEFOS. Y algo muy importante, que esto debemos de estar haciendo cada mes, no necesariamente nada más cuando queramos cancelar el RFC, que nuestros ingresos en pagos provisionales, nuestros ingresos en declaraciones, sea lo mismo que está notificado en la plataforma del SAT. Como les comento, ha habido muchas auditorías electrónicas por este hecho, porque no coincide. Entonces, sí tenemos que estar cuidando esto cada mes, aunque no tengamos necesidad de cancelar el RFC. El SAT nos indican que a la hora de que querramos suspender o disminuir obligaciones, bueno, va a emitir reglas de carácter general para ver si hay alguna facilidad para no estar presentando declaraciones. Por otro lado, también, si el SAT detecta que el contribuyente no ha presentado declaraciones en 3 ejercicios anteriores, va a tener la facultad de meter una suspensión o inclusive hasta cancelar el RFC. Ya lo habíamos dicho. Aquí nos aclara también esta reforma. Sabemos que, de acuerdo al artículo 30, la contabilidad forma, ahora sí que muchos conceptos forman parte de la contabilidad. Aquí nos viene a recordar que las actas constitutivas, las actas de aumento y disminución del capital y las actas de fusión o sucesión de personas morales, ese tipo de documentos se deben de conservar para toda la vida del contribuyente o de la persona moral en este caso. También los contratos de asociación en participación, las constancias que se emitan o reciban las personas morales a la hora de distribuir dividendos, las enajenaciones de acciones. Pero lo más importante ahorita es que cuando hay aumentos de capital o disminuciones de capital, también se tengan que conservar los estados de cuenta para avalar estos aumentos o disminuciones. Y esos aumentos de capital se hicieron por medio de bienes inmuebles o en especie, bueno, también se deberán de conservar todos los avalúos para efectos de tener soporte. Y aquí es muy trascendental esto porque todos sabemos, normalmente, el plazo para conservar la contabilidad son 5 años después de que dejaron de surtir efectos las operaciones que realizamos. Un ejemplo es, por ejemplo, si tuvimos una pérdida, dice a qué grado ha llevado de tener cuidado de llevar el control o archivar la contabilidad, los documentos. Estas ya son digitales la mayoría, pero anteriormente eran físicos. O sea, 5 años después de que surten efectos. Bueno, vamos a suponer un activo fijo. Un auto que se compra hace 4 años, se deprecia, termina de depreciar este año. Bueno, la declaración se presenta en marzo de 2021 y de ahí 5 años. Entonces, un vehículo que se compró en 2016 se va a tener que conservar la contabilidad hasta, dijimos, marzo de 2026. O sea, 10 años. Y si es un edificio, pues o sea, son 20 años de depreciación más 5 años. Pero bueno, es un ejemplo puro, un automóvil. 5 años. O sea, compras el 2016 la factura debes de conservar hasta 2026. Pero si en 2020 generamos una pérdida fiscal, ¿okay? Y esa pérdida fiscal tenemos 10 años para amortizarla. Y suponiendo que la amorticemos, son 10 años, que la amorticemos en 2027, o sea, 7 años después, la pérdida se queda en 2020, la pérdida la amortizamos en 2027, la declaración se presenta en marzo de 2028 y de ahí 5 años. ¿Ok? 5 años sería en 2033. Entonces, un vehículo que compramos en 2016, la factura de ese vehículo tiene que conservarse hasta 2033. Así de absurdo, así de las funciones. Pero bueno, ese es por un lado. Esos en términos generales, más que ahorita
no es una reforma, es una situación que viene ya desde hace muchos años, pero en términos generales eso es lo que sabemos de lo que teníamos hasta este momento de la documentación comprobatoria o la contabilidad que debemos de conservar, en el caso para conservar la contabilidad. Bien, ahora dice, bueno, independientemente de esos plazos que ya tengo yo previstos, me basa con las actas constitutivas, los aumentos de capital, las decisiones, las cuestiones, las reducciones de capital, todo este rollo me vas a considerar toda la vida de la empresa. Y los avalúos que tengan que ver con los bienes que tú capitalizaste, el superávit, o las aportaciones, o sea, todo eso me lo vas a los estados de cuenta. Si viene de un préstamo, el contrato de préstamo, toda la documentación que tenga que ver con los de capital, nos de cuenta como bienes, tenemos que conservarnos toda la vida. Entonces, son muchas cosas. Yo creo que este es un artículo que vale la pena, si nos vamos a los contadores, que le den un repaso para que tengan bien claro. Ahí está, aquí está de una manera resumida, de una manera escueta, está en la presentación, está en el boletín, también se nos hicimos llegar en el boletín. Si a alguien no le llegó el boletín, por favor, lo vas a saber, se lo enviamos también. Y ahí viene todo lo que se tiene que conservar, cómo se tiene que conservar. Y también el boletín lo pueden consultar en la página web. Meten a Papel Consultores, ahí están los boletines y es un acceso libre, ahí lo pueden consultar. Ahí está todo lo que hay que conservar. Digo, para no abundar tanto en ese rollo, pues son muchísimas cosas que deben tomar en cuenta. Lo recomendamos que lo Y voltear a ver también el artículo 33 del reglamento, que es donde define qué forma parte de la contabilidad. Donde, pues ahí viene prácticamente ya todo forma parte de la contabilidad. Entonces, contratos de trabajadores, o sea, sí vale la pena saber bien qué integra la contabilidad. la contabilidad. Esto ya. Aquí, bueno, era lo que comentábamos, el SAT ya va a tener facultad para dar asistencia, pero, bueno, si quieres darle la siguiente, que es la más importante. Aquí está la propuesta de que el SAT va a empezar a enviar declaraciones prellenadas, únicamente para imprimir la declaración y ir a pagar, ¿no? Bueno, eso dice la autoridad, de que ya el pago de impuestos va a ser sencillo. Hay otra, por ahí también tienen pensado que en base a los métodos de pago, QE y PPD, bueno, también van a empezar a mandar las declaraciones ya prellenadas, saldos a pagar de los flujos de IVA del mes. Cabe mencionar que todos estos tipos de mensajes de interés que lleguen al buzón tributario, bueno, no quiere decir que estén iniciando sus facultades de comprobación. Es nada más, pues ahora sí que medidas de vigilancia, pues para estar al pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando en esta reforma? Tratar de recaudar lo mejor que se pueda, sin nuevos impuestos, pero sí que la mayoría de contribuyentes paguen a tiempo, paguen bien. No, pues ahí va a estar el SAT arriba de todos los. Bien, otro de los temas que obviamente le va a dar pues mayores herramientas al SAT para tratar de hacer una mejor recaudación es el aseguramiento precautorio de bienes a terceros. O sea, el SAT dice, a ver, yo voy sobre el contribuyente y sobre los responsables solidarios. Ah, pero si hay un tercero relacionado que pueda yo irme sobre él, también me voy sobre él. Cabe aclarar, no va a ser todos los casos. A ver, si yo, por ejemplo, tengo un cliente o un proveedor que no paga sus impuestos, no necesariamente, su cliente tradicional, no necesariamente me van a embargar obligatoriamente mis bienes. No necesariamente. Pero si yo tengo información con la que yo cuento que pudiera dar pruebas en contra de estas personas, pues entonces lo van a hacer. Pero lo que nos comentan, gente que está muy allegada ahí con las autoridades que están haciendo o que hicieron esta reforma, es básicamente es para coaccionar a los EDOS y a los CEDOS. O sea, a ver,
Porque ustedes saben, realmente las empresas fantasma, las empresas de operaciones simuladas, las factureras, como las conocemos, pues están hechas con gente que prestanombres, tanto los socios como los representantes legales son prestanombres, que ellos pues, no tienen bienes embargados, no les pueden hacer nada, serán responsables solidarios y tendrán todo para embargarlos, pero no tienen bienes embargados. Entonces va contra los clientes, ¿verdad? Pero realmente lo que ellos quieren, según esto, lo que ellos quieren es saber quiénes son los autores intelectuales, los que manejan todos estos, los que realmente se están enriqueciendo con el manejo de este tipo de empresas fantasma. Entonces, básicamente lo que quieren es hacer una coerción con los terceros involucrados, siempre y cuando tengan operaciones con este tipo de bueno, o de no contribuyentes, perdón, es por ese tipo de no contribuyentes, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Hay una pregunta. Respecto al resguardo de la contabilidad, ¿creen que sea viable la modalidad electrónica para no crear Pues lo que pasa es que ya, o sea, ya todo es digital. Si tú tienes un documento original del banco digital, es perfectamente válido. ¿Sí? No, o sea, las facturas son digitales. Hasta respaldo las facturas que deben estar ¿cómo se llama? En el portal del SAT, independientemente de eso, aquí hay que respaldar todo eso. Ahora, ya la contabilidad, al menos la mayoría de los programas de contabilidad admiten el archivo de documentos digitales. Por favor, anexen a sus pólizas todos los documentos digitales, desde las facturas, los papeles de trabajo, imágenes, actas, documentos escaneados, todo eso digitalicen su contabilidad y anéxenlos en las pólizas. O sea, yo he visto que ahora con la modernidad de los sistemas, la digitalización de todos los procesos contables, pues la gente agarra, captura, padrísimo, y se va, llega, y todo, podrá tener su contabilidad perfecta. Pero luego a la hora que dices, oye, y a ver la documentación soporte de la bolsa, pues no está. Simplemente hay que anexar esos documentos. Ponerlos ahí, pues además, pues a lo mejor eso que yo. Entonces simplemente hay que anexar, pero se pueden anexar papeles de trabajo, una carta, contratos digitalizados, papeles de trabajo de Excel, las actas, lo que quieran se pueden anexar. No se digan las facturas, ¿verdad? Son digitales, emitidas, o ¿cómo se llama? O que recibimos. Todo eso se puede digitalizar, los REP, ¿sí? Los recibos electrónicos de pago, todo se puede, todo está digitalizado. Por favor, pues, anéxenos a sus pólizas. No pierdan esa sana costumbre. Cuando yo era joven, cuando yo empecé contabilidad, no había póliza que no tuviera un respaldo. Puede ser tu papel de trabajo, puede ser notas de entrada, de salida, facturas, autorizaciones, órdenes de compra, no sé. Las bodegas de archivo eran enormes. Bueno, ya no tenemos eso, bendito Dios, y gracias a la naturaleza nos lo va a decir, pero pues eso no significa que no podamos anexar a papelería digital. No, inclusive con este servicio que pretende dar la autoridad de verificar la información de las firmas, vamos a llegar a un tiempo de que todo se va a poder firmar digitalmente, o sea, va a haber documentos, a lo mejor hasta las actas constitutivas van a estar firmadas electrónicamente para manejar todo vía digital. Otra pregunta, ¿cómo no? No. Bueno, digo, si no lo hiciste antes, pues empieza a hacerlo ahora. Pero, todo lo tienes que tener físico o digital. Ya lo hiciste antes,
pues entonces, que bueno, si no, pues a partir de ahora. Pero entonces, si no lo tienes digital, tendrás que conservar la documentación física desde antes. O sea, esto no es no sé si se refiere a quizás, Billy, Rudos, no sé si te refieras de que, bueno, esta discusión empieza a partir de ahora y demás. Pues, de todas maneras, vamos a hablar, yo lo único que sí diría, es que si en 5 años, yo tenía obligación de tener la documentación contable de los últimos 5 años antes de esto. Y hace 6 años ya no me podrían obligar a lo de que hace 6 años no tenga. Hablando de contratos, estados de cuenta, esas que ya no tendría por qué tener. No me pueden obligar a lo imposible. Pero lo que sí tenía, conforme a las disposiciones fiscales actuales a 2020, por la modificación de 2021, a partir de eso, sí las debo de seguir conservando. Ahora, las actas de asamblea, pues el libro de actas ese lo conservas toda la vida, no te lo tenían que decir en el código. Eso sí, los estados de cuenta, ¿cómo se llama? El avalúo, el comprobante de dónde viene el dinero cuando te prestaron, si es que capitalizaste pasivos, o sea, eso no, pero lo demás sí debes de tener. Pero entonces, que quede claro, yo voy a conservar a partir de esta nueva disposición toda la vida, pero lo que tenía de los últimos 5 años, lo que no tenía de los últimos 5 años, no tengo por qué tener. Así de sencillo. Yo creo que es perfectamente defendible, porque de otra manera tratarían de darle efectos retroactivos a una disposición, y eso pues es legalmente no se debe. En el tema de visitas domiciliarias, bueno, ahora ya si alguno de los que van a recibir las notificaciones o las actas circunstanciadas se niegan a recibirlo, bueno, nada más se va a sentar y esto no va a perder efecto. Lo que pasa es que antes, pues decían, ¿sabes qué? Pues nadie quiere firmar, ni los testigos quieren firmar y pues no va a proceder la visita domiciliaria. Bueno, con esto le dan facultades al SAT para que a la hora de que suceda esta circunstancia, pues dice, no, nada más se va a anotar, se va a circunstanciar que pasó, que nadie quiere firmar, pero va a seguir teniendo validez la visita domiciliaria y todo lo que se haya logrado recabar de información en esa visita. Por ahí estaba en la propuesta de reformas que se iba, en todas las visitas se iban a implementar cámaras, iban a tomar videos, iban a tomar fotos. Afortunadamente, bueno, pues el Congreso no apoyó esta propuesta, por lo que no tengan pendiente, esto no se va a llevar a cabo. No van a perder privacidad, pero más que el Congreso, fue la presión de la sociedad y de los medios de comunicación, porque vieron en las noticias, hablaba mucho de que ahora sí el SAT nos van a grabar, nos van a tener fiscalizados y no sé cuántos, no pasó. Okay. Aquí, hablando del artículo 69b bis, de la transmisión indebida de ferias, hay una presunción por parte de la autoridad en donde dice que va a considerar que hay una transmisión indebida de ferias y los efectos fiscales se retrotraerán cuando, a juicio de la autoridad, haya una transmisión indebida. Y se agregan nuevos supuestos, que es cuando las deducciones estén amparadas con títulos de crédito, o sea, que no haya flujos de efectivo reales y demás, y básicamente hagan una especie de simulaciones, y si sabes que tú vas a llevar a cabo deducciones con operaciones distintas a las formas que tiene prevista la propia legislación, la ley de impuesto sobre la renta, pues entonces se va a considerar que es una transmisión indebida de pérdida, ¿no? Digo, claro, como todo, es una presunción y pues hay un proceso de aclaración, y lo que están permitiendo es que el contribuyente tenga la posibilidad de desvirtuar hechos positivos o negativos en la presunción de parte de la autoridad. Se puede pedir prórroga en el proceso de aclaración. Antes no teníamos la posibilidad de solicitar prórroga en la aclaración, ahora sí, y la autoridad deberá de resolver
dentro de un plazo de 20 días después de haber agotado todos los plazos para las aclaraciones. Y una vez que se desvirtúa, que transcurren todos los plazos para la presunción de la remisión indebida de pérdidas, en su caso, se va a considerar un tema penal cuando ya sea definitivo o haya estado la presunción de autoridad. Entonces, para tener cuidado con eso. Bien, no tenéis más, yo lo. Entonces, así como vimos en la ley del impuesto al valor agregado, que las sanciones para los operadores de plataformas digitales y demás, si no cumplían con sus obligaciones de entero de impuestos y de las retenciones efectuadas, pues digamos que la sanción iba a ser cancelarles la transmisión a través de las redes públicas de telecomunicaciones. Y esto, pues, en todo caso, la autoridad le pide a los operadores, ¿sabes qué? Bájame ¿cómo se llama? De internet a estas personas, ya, pero si estas personas, los operadores de las redes públicas, no acatan la petición de la autoridad, se hacen acreedores una multa que puede ir de 500,000 pesos a 1,000,000 de pesos por no hacerle caso a la autoridad. Tienen 5 días de que la autoridad te dice, oye, ¿sabes qué? Bájame de circulación a esta empresa, a esta plataforma digital, baja la circulación, tiene 5 días. Si no, acreedor a 500,000 pesos o 1,000. Pero esto es mensual. O sea, si persiste la omisión por parte del operador de la red pública, la multa de la que hablamos es mensual. Que hagan sus cosas. Los acuerdos conclusivos. Así que, bien, los acuerdos conclusivos son aquellos que están previstos en la legislación para, pues, tratar de agilizar, de llegar a una especie de negociación entre el SAT, bueno, Hacienda y contribuyentes, muchas veces, digamos, patrocinados o auspiciados por la Prodecom, que ha sido muy eficaz en estos acuerdos conclusivos, pero lo que dice la iniciativa de reforma es decir, lo que pasa es que muchas veces los acuerdos conclusivos se hacía la solicitud de llegar a un acuerdo, pero nada más para darnos largas y ganar tiempo y demás, y como eso no nos gusta, pues simplemente tú ya pusieron un plazo para solicitar el acuerdo conclusivo. ¿Sí? Y es 20 días después, 20 días hábiles después de que se haya cerrado la última acta, el acta final, de la revisión de que se trate, tienes 20 días para solicitar el acuerdo conclusivo y aclaran, dicen, no van a proceder cuando no va a llegar a un acuerdo conclusivo cuando estamos hablando de que si procede o no procede una devolución de saldos a favor, cuando esté yo compulsando a un tercero, eso tampoco está sujeto o es viable un acuerdo conclusivo. Cuando yo esté, bueno, hablando de la autoridad, cuando la autoridad esté cumplimentando la resolución de sus sentencias, ahí ya no hay acuerdos conclusivos, hay una sentencia, ya no vamos a llegar a ningún acuerdo, simplemente se va a ejecutar y vaya, y pum. Y cuando hayan transcurrido el plazo de 20 días siguientes a aquel de que se haya levantado el acta final con reviso de observaciones, lógico, tengo 20 días para presentar la solicitud, ¿no? Y también si son EFOS, tampoco hay acuerdos conclusivos. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente. Bueno, aquí también tenemos una multa, bueno, más bien tratándose de las empresas que llevan a cabo operaciones con partes relacionadas, pues ahí había una reducción, posibilidad de reducir las multas en un 50%, ya no es esa reducción, hay una de un 20%, pero al 50%, olvídenla, pero además, si se trata de incumplimiento de obligaciones en materia de precios de transferencia, básicamente se va a considerar como un agravante del cumplimiento de sus obligaciones, por lo cual, pues ahora sí que las multas salen más caras. En los recursos de revocación, ahí nos dicen, lo que normalmente en un recurso de revocación, pues es un medio de defensa para los contribuyentes en el que pues se
ataca o se combate un acto de parte de la autoridad y se ofrecen pruebas y demás. Entonces, muchas veces cuando parte de las pruebas vienen en idioma distinto al español, la autoridad pide que le mandes una traducción, ya con perito traductor, chalala, chalala, pero lo que dice, mira, para no retrasar todos estos procesos, si tú vas a incorporar dentro de las pruebas, te acompañas al recurso de revocación, algún documento en un idioma diferente al español, ya debe de venir con la traducción de un perito, ¿vale? Y el término, para resolver por parte de las autoridades, va a ser de 30 días en lugar de 15, y esto nada más para homologarlo con los plazos que tienen para los contribuyentes para nación en un juicio contencioso administrativo. Una de las novedades ahora en materia de notificaciones es que dentro de toda la información que debe contener una notificación para que sea legalmente válida, es que incluir el motivo de la diligencia, es decir, si va a ser una auditoría, una revisión, papeles, una compulsa, o sea, debe ser muy específica y decir, concretamente hablando, para qué es la notificación, ¿sí? Y se reduce de 5 a 6 días el plazo de duración de las notificaciones por estado. Es decir, cuando las notificaciones se hagan por estados, ¿sí? Debe estar hasta 6 días en el estado. Y con que estén 6 días, ya son legalmente válidas. Y el destinatario de esta notificación la vio, que bueno, si no, por otro lado, está muy curiosa esta reforma. Dicen que cuando la garantía de interés fiscal o los embargos para garantizar los créditos, dice que solamente puede hacerse sobre bienes muebles tangibles y no se va a aplicar sobre bienes muebles e inmuebles, pero tangibles, excepto predios rústicos y negociaciones. Y no entran los bienes intangibles. O sea, una marca, una patente que está registrada, que es un bien intangible, pues no se puede embargar. Gracias. Así está, ¿eh? O sea, ojo. Y muchas veces las marcas, un valor muy importante. Dice aquí, embargo de créditos, bueno, muchas veces cuando el SAT embarga a los contribuyentes, pues puede embargarles sus derechos de crédito, las cuentas por cobrar, en pocas palabras, ¿no? Y entonces, pues se van a imponer multas a los deudores, digamos, a los que tienen que pagar al contribuyente, porque en caso de que no dé contestación a los requerimientos de la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, le cobraría eso, más multas y otras cosas. De hecho, si el deudor no me paga a mi autoridad eso que le estoy embargando, le paga al proveedor, me tiene que pagar a mí. Sí. Otra vez, o sea, son pagos dobles. Sí, claro. No, o sea, el que el deudor le pague al acreedor, que sería el contribuyente embargado, no libera a esta persona de pagarle al SAT porque ya fue notificado. Otra novedad es que, por ejemplo, en un acta de adjudicación va a tener el carácter de escritura pública y esa misma se va a poder inscribir en el registro público de la propiedad. O sea, no va a ser necesario que adjudiquen y luego se eleve a escritura pública o ante notario, sino ya la pura adjudicación hecha directamente por la autoridad, esa misma se puede registrar, inscribir en el registro público de la propiedad y sus efectos legales. Ya está en carrera. A eso lo traigo, bien. A ver. Antes de eso, a mí me gustaría aclarar, por ahí una pregunta que hizo Gregorio de los 60 millones del tope. Este tope es para aquellos que consuman diésel para maquinaria, no para vehículos. ¿Sí? Entonces, él creo que el licenciado hay otro sí, de autotransporte. Sí, hay otro para automóviles, es decir, no ese de los 60 millones es para maquinaria. No se ve que lo he hecho, pero sí. Ese no les aplica a ustedes al transporte de carga, no aplica. Eso es para cuando lo usas para la maquinaria. Y si tú eres transporte de carga de bienes de personas, puedes aplicar el otro estímulo y ese no tiene.
Nada más. O sea, Esa consulta no la vamos a tomar. no. Muy bien. Que nos quiere dar nuestra Navidad. Oye, bueno, los salarios mínimos fueron incrementados en términos generales en un 15%, supuestamente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pues digo, supuestamente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la cual se supone que está formada por integrantes, representantes del sector patronal, del obrero y de las autoridades. Pero esto fue un decreto presidencial. El presidente dijo, quiero 15%, y dice 15%. Y así lo anunció, y así lo festeja, y así lo celebra, y quién sabe qué, pero ¿realmente es de celebrarse esto? O sea, ya con los cambios, ¿sí? El salario mínimo estaba en 123, dijo, aparte le vamos al 6% y 10 pesos más, que nos vienen dando como 15%. Entonces, de 123, el salario mínimo general de todo el país, excepto la zona fronteriza norte, 141 pesos. ¿Quién paga menos de 141 pesos en México? Es raro que pague un peso. Entonces, no está beneficiando realmente a la gente como lo maneja en su discurso. Yo ya hice y logré y que en contra de estos explotadores. No, señores, nadie paga 141 pesos. Ah, tú sí, pero no. Oye, nadie paga eso. Entonces, por favor, ¿sí? En la zona fronteriza de 185 se fue a 213 y así. Luego se agregan dos nuevas profesiones. ¿Sí? Next. Agregan dos nuevas profesiones. Next. Gracias. Que básicamente es un jornalero agrícola y los trabajadores del hogar, que van a quedar de 160, 19 y 154. Tenemos una pregunta, pues. ¿Cómo funciona a este monto independiente de la recuperación? De la plantilla anterior. A ver, te regresas, por favor. Ah, no, ya, sí, ya. No, vamos, le agregamos el 6% y esa cantidad, monto independiente de recuperación, ¿sí? O sea, están diciendo, vamos a recuperar 10 pesos y 15 pesos a ellos. Es una recuperación dentro de las promesas de campaña de López Obrador, era básicamente de poner el salario mínimo digno, ¿no? Y entonces dice, bueno, y en lugar de decir porcentajes, están dando un porcentaje adicional y una cantidad, pues, un monto de independiente, pero no es una cifra o un dato que nos sirva para hacer un cálculo, ni mucho menos. Son cantidades que ayudan a determinar un nuevo salario mínimo, pero no es algo que nos ayude, no es un indicador, no es algo que nos ayude a una determinación de nada. Otras dos, por favor. Y bueno, aquí también les presentamos, en el boletín también se los hacemos llegar ya las, ¿cómo se llama? La lista de los salarios mínimos por área geográfica y por profesión, etcétera, etcétera, para que por favor, pues ahí lo tomen en cuenta. Bueno, entonces básicamente es el resto de las láminas. ¿Sí? Y bueno, básicamente es lo que tenemos preparados para el material de exposición y seguimos abiertos para preguntas y evasivas, y respuestas, perdón. Sí, aquí la veo. Los trabajadores domésticos se tienen que rogar. ¿No repitas la pregunta? No, es que ya desapareció la pregunta. Bueno, los trabajadores domésticos, no tenemos ni una pregunta, pero lo que sí podemos decir es que los trabajadores domésticos son sujetos de aseguramiento, ya. O sea, de hecho, eso también le dieron mucha difusión en su momento, en las noticias, y por supuesto que tienen que dar de alta a los trabajadores del hogar, y hacen un registro patronal especial, ¿no? Digo, hay muchas, llevan una bitácora, pero aparte hay personas que los dan de alta en sus empresas. Entonces, ya con eso mal que bien cumplen con esa función. Aquí hay otra pregunta. Leí un artículo que las tarifas para el cálculo de retención ICR se actualizarán por cuestiones de la inflación que superó el 10%, ¿es correcto? Bueno,
Sí, perdón. Cada que hay una actualización de tarifas es porque ha superado la inflación del 10%. Tenemos que alrededor de 3 años que no se han actualizado y para el siguiente año pues va a seguir. Pero, a ver, ese 10% tiene que ser, pregunta capciosa, ¿ese 3% tiene que ser un año o tiene que ser acumulado? Si es acumulado, ya rebasó el 10%. Habrá que verlo, nos comprometemos a estudiarlo con calma, pero según yo, sí debería ser, una vez que la inflación acumulada rebase el 10%, se actualizarán las tarifas. ¿Sí? Que mientras vemos preguntas, igual le podemos echar un vistazo. Más preguntas, por favor, tráiganmelos. ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, nos las leen, por favor. Y pero digo, si hubiese, aquí está. Dice, cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, o sea, habría que ver cuándo fue la última actualización, de las cantidades establecidas en moneda nacional de las tarifas contenidas en el artículo 96 de la ley, dan el 10% de dichas cantidades. Sí, debe ser, lógicamente debe ser actualizado. Cuando la inflación, o sea, no recuerdo, habría que ver. Diciembre de 2017, si hacemos cuentas de la inflación 2018, 19, 20, ya una inflación encadenada o acumulada de los 3 años seguramente rebasa el 10% y entonces sí debe de actualizarse. Entonces, dentro del compromiso que hacemos como firma, como despacho, vamos a revisar la inflación y la acumulación, en su caso a recalcular las tarifas y emitiremos un boletín como el que estamos acostumbrados a enviarles a ustedes para comunicarles de los cambios a las disposiciones fiscales y de esta manera lo tengan. Y obviamente, pero obviamente también, y con toda seguridad, el SAT, a través de la resolución miscelánea fiscal, nos hará sabedores de la actualización de dichas tarifas. Pero hasta el momento no han publicado nada. Nosotros lo vamos a investigar y en su caso hablo yo con Arturo Herrera para decirle que hagan la publicación. Rafael Barragán, muchas gracias. Al contrario, gracias, saludos. ¿Hay reformas importantes a nivel estatal? Que yo sepa, no. No hemos sabido. No, nada más el impuesto extra por juegos y apuestas. Que, bueno, no sé si ya haya publicado la Gaceta del Periódico Oficial de la Federación, pero es lo más. Dijeron, pero no, desgraciadamente no hay reformas fiscales en materia estatal y me encantaría tener una plática de reformas fiscales estatales donde nos anuncien que nos salimos del pacto federal para que no estén gastando inútilmente el dinero de los jaliscienses. Los impuestos que se generan en mi estado, tampoco que nos regresan, ¿sí? Y para estar comprando votos. Quisiera que Enrique Alfaro se pusiera las pilas y que ya hiciera una salida del pacto federal para que Jalisco no esté apoyando la demagogia del gobierno actual, la compra de votos, porque todos los programas sociales que se están haciendo es para comprar votos, no le busquemos, para eso son, y por eso yo creo que nadie estamos de acuerdo en que gasten nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, ojalá que la próxima sea una plática de reformas fiscales estatales, en donde ya Jalisco administra sus propios impuestos, ICR, IVA, IEPS, básicamente. Dios nos oiga. ¿Impuesto ambiental? ¿Impuesto estatal ambiental? No lo habíamos oído, pero no se ha publicado nada. Igual también en cuanto sepamos algo, sería bueno, ¿verdad? Hay que cuidar el medio ambiente.
Hace falta mucha cultura local. ¿Qué más? Y Berta Borrego dice, querida Manis, dice, ojalá Jalisco sería otra cosa. Muchas gracias. Claro que sería otra cosa. Imagínense el ingreso per cápita de los impuestos que se generan en Jalisco, el ingreso per cápita, o sea, póngale que nos quedemos aquí con el 70% de lo que se genera, porque nos regresa como el 20, 25, 29%. De 100% que se genera aquí, nos regresan el 30% en el mejor de los casos. ¿Qué tal si mejor le mandamos a la federación el 30% y nos quedamos con el 70%? ¿Se imaginan la cantidad de obras de infraestructura que se podrían crear aquí en el estado? Sería una maravilla, sería otra cosa. Jalisco sería otra cosa. No es mala idea. No sé por qué le buscan. No debe ser fácil, debe ser difícil. El Congreso del Estado tiene que aprobar y demás. Tiene que hacer muchas cosas. Y tiene que legislar mucho. No le hace lo que tengan que hacer, pues por eso están, por eso les pagamos. Bien, no hay más preguntas y demás. Nos da muchísimo gusto haber estado en contacto con ustedes, al menos bajo este medio. Vamos a tener más conferencias, más cursos de capacitación. Se los iremos, los comunicaremos, se los haremos saber oportunidad. Esperemos contar con su participación y sobre todo que sea de mucha utilidad. No nos resta más que desearles de parte de toda la familia Farpre Consultores que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Cuídense mucho, mucha salud, tantas reuniones, por favor, cuídense de verdad, ¿verdad? Abrazos, saludos y gracias. Terminamos. Gracias.